Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, queridas maestras. Qué gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a estudiar, para el día de hoy vamos a estudiar el pasaje de Josué, capítulo 5, desde los versos 13 al 15. Y por favor, si tienen sus Biblias ahí, abramos en el libro de Josué. He titulado el mensaje de hoy, Príncipe del ejército de Jehová, basado en Josué, capítulo 5, versos 13 al 15, ¿sí? Dice Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Inclinemos nuestros rostros ahí, por favor. Vamos a orar al Señor. Señor y Dios nuestro, Padre bendito, en este día nos acercamos una vez más delante de ti, del trono de tu gracia, para agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, para agradecerte por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, para agradecerte, Señor, tu misericordia a través de a pesar de nuestros pecados. Te rogamos, Señor, en este tiempo que tú puedas ayudarnos en este estudio que vamos a hacer de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder ver tu mensaje. Ayúdanos, Señor, para poder entender y poner en práctica. Ayúdame también a mí, Señor, a exponer claramente este mensaje. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, para que pueda ser firme y correcto con tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el momento habíamos visto en el libro de Josué, después de la muerte de Moisés, Josué empezó a liderar al pueblo de Israel que se encontraba en el desierto. Y Josué guió al pueblo de Israel al otro lado del río Jordán. Pero podíamos ver que esto no era posible sino con la presencia de Dios en el arca del pacto. Mientras el arca del pacto pasaba por el río Jordán se abría de la misma forma como en aquel tiempo el Mar Rojo se abrió en el tiempo de Moisés. Y delante del pueblo de Israel estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto la presencia del Señor. Y así el pueblo de Israel pudo cruzar el río Jordán. Y es ahí donde se encuentra el pueblo de Israel, al otro lado del río Jordán, pasando hacia allá la tierra prometida. Es así que Josué se encuentra cerca de Jericó y alza sus ojos y dice que vio a un varón. Ese varón estaba con una espada desenvainada. ¿Sí? En este estudio entonces vamos a poder responder 3 preguntas. ¿Quién era el soldado con espada desenvainada? ¿Quién era? 2. ¿Era amigo o enemigo de Josué? Y 3. ¿Qué hacía en aquella tierra? ¿Qué hacía en aquella tierra? Respondamos entonces la primera pregunta. ¿Quién era el soldado con espada desenvainada? Veamos estos pasajes. Dice, vio un varón que estaba delante de él. Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo,
¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Veamos la parte resaltada en amarillo. Primero estamos viendo que es un varón que es el príncipe del ejército de Jehová. Era un varón, y ese varón es un príncipe del ejército de Dios. Ahora, ¿qué persona llega a ser príncipe? ¿A quién se le llama como príncipe? No es al hijo del rey a quien se le llama príncipe, es a un hijo de rey que se le llama príncipe. Y este varón se dice a sí mismo que es el príncipe del ejército de Dios. Es el hijo del rey, el hijo de Dios. El príncipe del ejército de Dios, dice. Segundo, después, ¿qué más podemos ver? Dicen que este hombre puede ser adorado. Puede ser adorado. Josué, cuando lo vio, se postró sobre su rostro y le adoró. ¿Quién puede ser adorado? Sino solamente Dios. Solamente Dios puede ser adorado. No hay otro ser que pudiera ser adorado. Si hay otro que pudiera ser adorado, eso se llama idolatría. Sin embargo, este soldado, este varón, puede ser adorado. Entonces tendríamos que pensar que es Dios, porque es adorado. Pero fíjense lo que le dice a Josué. Le dicen, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y esas mismas palabras le dijo Dios a Moisés cuando estaba en el zarza, cuando Moisés se acercó al zarza que no se quemaba en el monte santo. Es así entonces que nosotros podemos identificar a este varón. Nosotros podemos saber quién es este varón. Es un varón príncipe del ejército de Dios, que puede ser adorado. Si puede ser adorado, entonces tendríamos que pensar en una de las tres personas de la Trinidad, o el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Sin embargo, como Jesucristo mismo dice, nadie ha visto al Padre. Entonces, con toda seguridad podríamos decir que es nuestro Señor Jesucristo de una manera preencarnada. Es decir, mucho antes de poder nacer como bebé en Belén, vemos aquí a Jesucristo haciéndose humano. A esto se le llama teofanía o cristofanía. ¿Sí? Utiliza entonces las mismas palabras de Dios para referirse a Josué y decirle, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Y por qué ese lugar puede ser santo? Porque Él, la presencia de Él, está ahí. ¿Sí? Entonces podemos identificar a este varón y la identidad de este varón es la segunda persona de la Trinidad. Es Jesucristo de una manera preencarnada. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. ¿Y este hombre y este varón era amigo o enemigo de Josué? ¿Era amigo o enemigo de Josué? En el verso 13 y verso 14 dice, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. La respuesta del soldado fue no, y es sorprendente porque nosotros, al haber identificado a este varón como Jesucristo, podríamos pensar, ya, como es Jesucristo, entonces es amigo de los hombres, es amigo del pueblo de Israel. Pero fíjense en la respuesta. La respuesta de este hombre es no, mas como príncipe del ejército he venido ahora.
Lo que este varón le está diciendo a Josué es, no, no soy ni amigo ni enemigo. O sea que este varón no es ni amigo ni enemigo de Josué. Este soldado, este príncipe del ejército de Jehová, viene como el príncipe del ejército de Jehová. Viene como un príncipe del ejército de Jehová, ¿sí? Este soldado viene como el príncipe del ejército de Jehová y luchará por el ejército de Jehová. Va a luchar por el ejército de Jehová. Entonces aquí la pregunta es, ¿Josué pertenece al ejército de Jehová o no? Si Josué pertenece al ejército de Jehová, entonces este varón, este príncipe, será su amigo. Si Josué no pertenece al ejército de Jehová, este varón entonces es enemigo de Josué. Es por eso que el varón le responde, no, no soy ni amigo ni enemigo de Josué. Si Josué pertenece al ejército de Dios, Josué debe adorar y rendirse ante Dios. Josué debe adorar y rendirse ante Dios. Eso es lo que le dice en el verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Sí, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así es que Josué tenía que entender que este varón era santo. Y como tal, si Josué pertenecía al ejército de Dios, tenía que adorarle, adorar la santidad de Dios. Pregunta número 3. ¿Qué hacía en aquella tierra? ¿Qué hacía ese varón en aquella tierra? Ya hemos identificado a este varón. Hemos dicho que es Jesucristo de una manera preencarnada. Pero también hemos dicho que no es ni amigo ni enemigo de Josué, sino más bien la pregunta es si Josué es parte del ejército de Dios. Y de esta forma, entonces sí sería amigo de este hombre. Pero si Josué no es parte del ejército de Dios, entonces no es amigo de este hombre. Pero ¿qué hacía aquel varón en aquella tierra? ¿Qué hacía este soldado en aquella tierra? El príncipe del ejército de Jehová vino para luchar las batallas de su pueblo. El príncipe del ejército de Dios vino para luchar las batallas de su pueblo. Dios mismo es el que guía a su pueblo a la tierra prometida. La lucha es del Señor. Así es que el príncipe del ejército de Jehová ha venido para luchar por su pueblo elegido. Dios lo ha enviado para que él pueda luchar por su pueblo elegido, el pueblo de Israel, y él pueda ganar las batallas de su pueblo, porque la lucha era del Señor. Así es que el príncipe del ejército de Jehová le estaba enseñando a Josué que Dios mismo es el que libra los conflictos y las conquistas de su pueblo. Dios mismo pelea por su pueblo. Su pueblo está en las manos del Señor. Dios mismo pelea sus batallas. Pero Josué tenía algo muy importante que entender. Josué tendría que entender que Dios es santo. Solo así Josué podría gozar de las grandes victorias de Dios. La santidad de Dios no es un tema negociable para el creyente Josué. Sin santidad nadie verá al Señor, registra la palabra bendita de Dios en Hebreos 12:14. Yo habito en la altura y en la santidad, dijo el Señor en Isaías 57:15. Así es que Josué tenía algo muy importante que entender. La batalla no lo ganarían ellos. El Señor mismo lucharía sus batallas. El Señor mismo tendría victoria en sus batallas. Pero a cambio, Josué tendría que entender que ese Dios es santo. Y él
debería glorificarle haciéndose santo y glorificar a Dios en santidad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos enseña a nosotros hoy este pasaje? ¿Qué es lo que nos está enseñando a nosotros hoy este pasaje? Fíjense, el Señor que mandó a Josué y que guió a Josué a la tierra prometida, nos guía hoy a nosotros a la tierra prometida, a nuestra patria celestial, y con seguridad será conquistada. ¿Sí? El mismo Señor que guió a Josué hacia la tierra prometida, nos guía hoy a nosotros hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida que nosotros esperamos? Nuestra patria celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, habitar en la presencia de Dios. Y con toda seguridad será conquistada. Pero la pregunta aquí es, si nosotros somos nosotros parte del ejército de Jehová. ¿Somos nosotros parte del ejército de Jehová? ¿Somos amigos o enemigos de Dios? ¿Somos nosotros soldados del príncipe del ejército de Jehová? La pregunta que fue para Josué es la misma que para nosotros. ¿Somos nosotros parte del ejército de Jehová? Si nosotros somos parte del ejército de Jehová, entonces nuestra lucha, la lucha el Señor. Nuestra lucha, la lucha el Señor, y la victoria está asegurada. Sin embargo, si nosotros no somos parte del ejército de Jehová, entonces somos enemigos de Dios. Y el Señor, que es el que guía hacia la tierra prometida, es nuestro enemigo. Si nosotros no somos parte del ejército de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser soldados del príncipe del ejército de Jehová? Pues por fe, porque el príncipe del ejército de Jehová es Cristo. Y nosotros por fe podemos llegar a ser su ejército. Por fe nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Así como Abraham por la fe llegó a ser amigo de Dios, nosotros por la fe en Jesucristo podemos llegar a ser amigos de Dios, parte del ejército de Jehová. ¿Sí? Pero solo podremos gozar de sus victorias si conocemos que Dios es santo. Solo podremos gozar de las victorias de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo, si conocemos que Dios es santo. Y nosotros luchamos por la santidad. Solo si quitamos el calzado de nuestros pies, el pecado de nuestro camino, podremos glorificar a Dios y gozar de sus victorias. Nuestra lucha como ejército de Dios es contra el pecado. Y que nos mantengamos en santidad y con seguridad, el Señor nos guiará hacia la tierra prometida. La victoria ya ha sido asegurada por el Señor mismo en la cruz. Sin embargo, nosotros, como ejército del pueblo de Dios, como ejércitos de Dios, como soldados del príncipe del ejército de Jehová, mantengámonos en santidad. Nuestra lucha es con el pecado. Nuestra lucha es contra el pecado. Y si nosotros nos mantenemos en santidad, con seguridad, el Señor nos guiará hacia esa tierra prometida que nosotros esperamos. ¿Sí? Muy bien, para terminar vamos a orar. Y por favor, inclinemos nuestros rostros una vez más ahí y vamos a orar. Señor y Dios bendito, te damos gracias por este tiempo y te damos gloria, Señor, porque tú eres grande. Te glorificamos, Señor, por lo que tú haces, Señor, porque tú luchas nuestras batallas. Así como en aquel tiempo tú mismo guiaste a Josué hacia la tierra prometida, hoy sabemos que tú nos guías hacia la tierra prometida. Porque tuya es la batalla, tú luchas por tu pueblo y tú obtuviste victoria ya
en la cruz. Nuestra victoria está asegurada, pero nosotros debemos ser parte de tu ejército. Y no hay forma de llegar a ser parte de tu ejército si no es por la fe en Jesucristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener fe y confianza en Jesucristo, a ser guiados por Jesucristo y ser enseñados por tu palabra, pues este varón tenía una espada desenvainada y nosotros tenemos la espada de doble filo, que es tu santa palabra, la Biblia, en nuestras manos. Esta es la espada de doble filo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros a poder escudriñar tu palabra y a ser guiados por Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a caminar rectamente, conforme a tu voluntad. Enséñanos a conocer tu santidad, que tú eres santo, y a nosotros mantenernos en santidad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.